Cada día está lleno de decisiones. Algunas parecen pequeñas y rutinarias, otras se sienten pesadas y determinantes. Decisiones que afectan relaciones, caminos laborales, pasos espirituales, silencios necesarios y palabras que aún no sabemos si decir. Muchas veces, el cansancio no viene de lo que vivimos, sino de lo que debemos decidir. En medio de esa realidad cotidiana, el corazón humano se pregunta en silencio si existe una guía segura, una voz confiable que no falle cuando la confusión aparece. Este devocional nace para responder a esa pregunta con una verdad firme. Dios desea guiarte en cada decisión. ¿Qué descanso podría comenzar a experimentar tu corazón al saber que no decides solo? Confiar en Dios para ser guiados no es una idea abstracta ni un concepto reservado para momentos extraordinarios. Es una invitación diaria, práctica y cercana. Dios no se limita a intervenir en grandes crisis. Él se interesa profundamente por cada paso que das. La confianza en Dios transforma la manera en que eliges, porque deja de apoyarse solo en la lógica humana y se apoya en la sabiduría eterna. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, nos invita a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos únicamente en nuestro propio entendimiento. ¿No es una promesa profunda saber que Dios desea dirigir tus caminos? Estas palabras fueron escritas para personas reales, con dudas reales y decisiones reales. No fueron pensadas para una vida sin conflictos, sino para un caminar lleno de elecciones complejas. Dios sabe que el entendimiento humano es limitado y que, por más esfuerzo que pongamos, no siempre vemos el panorama completo. Por eso, la Escritura no nos pide que dejemos de pensar, sino que dejemos de depender únicamente de nuestra comprensión. ¿Qué decisión actual podría verse diferente si eligieras confiar más en Dios que en tu propio análisis? Confiar con todo el corazón implica una entrega total, no parcial. Muchas veces confiamos en Dios solo hasta donde entendemos, pero retiramos la confianza cuando el camino se vuelve incierto. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, no habla de una confianza condicionada, sino completa. Una confianza que se atreve a soltar el control y a descansar en la sabiduría de Dios. Esta confianza no nace de la ingenuidad, sino de la relación. ¿Qué parte de tu vida aún estás intentando controlar por miedo a confiar plenamente? El texto también nos recuerda que reconocer a Dios en todos nuestros caminos es clave para recibir su dirección. Reconocer no es solo mencionar su nombre, sino invitarlo activamente a cada área de la vida. Es decirle a Dios, aquí también necesito tu guía. Cuando lo reconoces en tus decisiones, Él se compromete a enderezar tus sendas. Esta promesa no habla de caminos perfectos, sino de caminos dirigidos. ¿Qué decisión podría comenzar a ordenarse si invitaras conscientemente a Dios a guiarla? Muchas decisiones se vuelven pesadas porque nacen del temor a equivocarnos. El miedo al error puede paralizar o empujar a decisiones apresuradas. Pero confiar en Dios libera del peso de la perfección. Dios no te pide que nunca te equivoques, te pide que camines con Él. Cuando confías en su guía, incluso los errores pueden ser redirigidos. Su gracia no se rompe con una decisión imperfecta. ¿Qué libertad podría nacer al saber que Dios sigue guiando incluso cuando dudas? Confiar en Dios también redefine la manera en que interpretas la espera. Hay decisiones que no se toman de inmediato porque Dios está trabajando en el corazón antes que en las circunstancias. La espera no siempre es señal de negación, muchas veces es preparación. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, no promete respuestas instantáneas, pero sí dirección segura. ¿Qué proceso podría cobrar sentido si entiendes que Dios está formando tu discernimiento mientras esperas? El corazón humano suele buscar certeza absoluta antes de decidir. Queremos ver todo el camino antes de dar el primer paso. Pero Dios muchas veces guía paso a paso.
La confianza verdadera no exige ver el final para obedecer en el presente. Dios no siempre revela todo de una vez, pero siempre revela lo necesario para avanzar. ¿Qué paso podrías dar hoy si confiaras en que Dios te mostrará lo siguiente en el momento correcto? Confiar en Dios para ser guiados también implica humildad. Reconocer que no siempre sabemos lo que es mejor abre espacio para la sabiduría divina. La autosuficiencia cierra caminos, la humildad los abre. Dios se acerca a los corazones dispuestos a ser enseñados. Cuando reconoces tus límites, Dios manifiesta su dirección. ¿Qué cambio podría ocurrir en tus decisiones si abrazaras la humildad como una fortaleza? Este pasaje de Proverbios también confronta una tendencia común: apoyarnos exclusivamente en nuestra lógica. La lógica es útil, pero no suficiente. Hay decisiones que requieren discernimiento espiritual, sensibilidad interior y una escucha atenta de Dios. Cuando la lógica y la fe caminan juntas, la dirección se vuelve más clara. Dios no desprecia tu razonamiento, lo ordena cuando lo colocas bajo su autoridad. ¿Qué claridad podría surgir si sometieras tu razonamiento a la guía de Dios? Confiar en Dios no significa dejar de sentir temor o incertidumbre. Significa decidir quién dirige aun cuando esas emociones están presentes. La fe no elimina la duda de inmediato, pero la coloca en el lugar correcto. Cuando confías en Dios, la duda ya no gobierna, la fe guía. ¿Qué decisión podría comenzar a tomar forma si eliges confiar aún sin tener todas las respuestas? Este devocional es una invitación a descansar en la guía de Dios. No como una solución mágica, sino como una relación viva. Dios no quiere ser consultado solo al final. Quiere caminar contigo desde el inicio. Su deseo no es imponerte decisiones, sino formarte para discernir su voz. ¿Qué relación con Dios podría profundizarse si empiezas a invitarlo a cada decisión cotidiana? Quiero invitarte ahora a participar activamente. Escribe en los comentarios: confío en Dios para guiar mis decisiones. Esta declaración no es solo una interacción, es una afirmación espiritual que fortalece el corazón y anima a otros que también buscan dirección. Al escribirla, reafirmas una postura interior de confianza. ¿A cuántas personas podría ayudar tu declaración hoy? A lo largo de este devocional, profundizaremos en cómo esta confianza se declara en oración, cómo se fortalece al buscar el rostro de Dios, cómo se traduce en decisiones prácticas y cómo se convierte en un hábito diario que transforma la manera de vivir. Descubrirás que Dios no solo quiere guiarte en grandes momentos, sino en cada elección cotidiana. ¿Estás dispuesto a recorrer este camino de confianza con un corazón abierto? Por ahora, permanece en esta verdad inicial: no estás solo al decidir. Dios desea guiarte con amor, paciencia y sabiduría. Cuando confías en Él con todo el corazón y lo reconoces en todos tus caminos, Él promete enderezar tus sendas. ¿Qué nueva paz podría comenzar a llenar tu interior desde este momento? En la siguiente parte, llevaremos esta verdad a declaraciones de fe y oración, permitiendo que la confianza en la guía de Dios se afirme aún más profundamente en el corazón. ¿Estás listo para avanzar hacia esa oración que ordena las decisiones desde dentro? Confiar en Dios para ser guiados en cada decisión no es solo una convicción interior. Es una postura que se afirma cuando se declara con fe y se entrega en oración. Las declaraciones alinean el corazón con la verdad y la oración abre espacio para que Dios dirija aquello que aún no comprendemos. Cuando declaras confianza, rompes la parálisis de la duda y permites que la paz de Dios comience a ordenar tus pensamientos. Declarar no es forzar un resultado, es rendir el control. ¿Qué podría empezar a cambiar si hoy declaras que Dios guía cada una de tus decisiones? Antes de continuar, te invito a dejar un like como un acto consciente de fe. No es un gesto automático, es una decisión interior que dice: creo que Dios me guía y confío en su dirección. Al hacerlo,
Te unes a otros corazones que están aprendiendo a decidir desde la confianza y no desde el temor. Este pequeño acto también anima a quienes buscan claridad en medio de la confusión. ¿A cuántas personas podría fortalecer tu gesto hoy? Ahora permite que tu interior se aquiete. Respira con calma y abre tu corazón a estas declaraciones. No las recibas con prisa, sino con atención. Cada palabra está diseñada para afirmar tu confianza en la promesa de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, y para recordarte que Dios no es un observador distante, sino un guía cercano. ¿Estás dispuesto a dejar que esta verdad se afirme profundamente en tu interior? Declaro que confío en el Señor con todo mi corazón. No confío solo en partes, ni solo cuando entiendo. Entrego mis dudas, mis preguntas y mis decisiones a Dios, sabiendo que su sabiduría es mayor que la mía. Mi confianza no se basa en mis certezas, sino en su fidelidad. ¿Qué tranquilidad podría comenzar a asentarse en tu corazón al confiar plenamente en Dios? Declaro que no me apoyo únicamente en mi propio entendimiento. Reconozco que mi visión es limitada y que no siempre veo el panorama completo. Hoy decido someter mi razonamiento a la sabiduría de Dios. Él ve lo que yo no veo y conoce lo que aún no entiendo. Su dirección es segura. ¿Qué decisión podría comenzar a ordenarse al soltar la necesidad de comprenderlo todo? Declaro que reconozco a Dios en todos mis caminos. No solo en los grandes momentos, sino también en las decisiones cotidianas. Invito a Dios a participar en cada elección, en cada paso y en cada silencio. No camino solo, camino acompañado. ¿Qué cambio podría producirse si reconoces a Dios incluso en las decisiones más simples? Declaro que Dios endereza mis sendas. Aunque el camino parezca confuso, creo que Él está guiando mis pasos. Su dirección no siempre es inmediata, pero siempre es fiel. Confío en que Dios ordena lo que parece desordenado y aclara lo que parece incierto. ¿Qué paz podría nacer al creer que Dios está enderezando tu camino aún ahora? Declaro que entrego a Dios mis decisiones pendientes, aquellas que he postergado por miedo, aquellas que me generan ansiedad y aquellas que no sé cómo enfrentar. No cargo más con el peso de decidir solo. Dios camina conmigo y me guía con paciencia. ¿Qué carga podría comenzar a soltarse al entregar esas decisiones a Dios? Declaro que mi corazón aprende a esperar la dirección de Dios. No me apresuro por presión ni me detengo por temor. Aprendo a discernir el tiempo correcto y a confiar en que Dios habla cuando es necesario. La espera no me debilita, me forma. ¿Qué proceso podría cobrar sentido si aprendes a esperar guiado por Dios? Declaro que rechazo la confusión como estado permanente. Dios no es Dios de confusión, sino de orden y paz. Cuando confío en su guía, la claridad llega en el momento oportuno. Mi mente se aquieta y mi corazón se alinea. ¿Qué confusión podría empezar a disiparse al confiar en la paz de Dios? Declaro que mis decisiones no están dominadas por el temor. El miedo no define mis pasos ni dirige mis elecciones. Confío en que Dios me acompaña incluso cuando me equivoco y que su gracia redirige mis caminos. ¿Qué libertad podría nacer al decidir desde la fe y no desde el miedo? Declaro que escucho la voz de Dios por encima de otras voces. No permito que la presión externa ni las expectativas ajenas gobiernen mis decisiones. Aprendo a discernir la voz que trae paz, dirección y verdad. Dios me guía con amor. ¿Qué dirección podrías recibir si aprendes a escuchar con atención? Declaro que mi futuro está en manos de Dios. No temo lo que vendrá porque confío en quien me guía. El mañana no me asusta porque Dios ya está allí. Camino con esperanza y confianza. ¿Qué ansiedad podría debilitarse al recordar que Dios dirige tu futuro? Ahora elevamos una oración desde esta fe declarada. Señor, hoy reconozco que necesito tu guía. Muchas veces he intentado decidir con mis propias fuerzas y he sentido confusión y cansancio.
Hoy elijo confiar en ti con todo mi corazón. Entrego mis decisiones, mis dudas y mis caminos en tus manos. Guíame con tu sabiduría, endereza mis sendas y dame paz para avanzar paso a paso. Descanso en la promesa de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, sabiendo que tú diriges mi vida con amor. Amén. ¿Qué descanso podría comenzar a fluir en tu interior después de esta oración? Estas declaraciones y esta oración preparan el corazón para profundizar aún más en la confianza. En la siguiente parte, exploraremos cómo buscar el rostro de Dios se convierte en la fuente principal para discernir su guía y tomar decisiones con mayor claridad espiritual. ¿Estás listo para avanzar hacia esa profundidad donde la guía de Dios se vuelve más evidente? Confiar en Dios para ser guiados en cada decisión no se reduce a pedir dirección en momentos puntuales. Se profundiza cuando el corazón aprende a buscar el rostro de Dios como prioridad constante. Buscar su rostro no es una técnica para obtener respuestas rápidas, sino una relación que transforma la manera de decidir. Cuando buscas a Dios antes que soluciones, descubres que la guía nace de la comunión. En esa cercanía, la ansiedad disminuye y la claridad comienza a formarse. ¿Qué podría cambiar en tus decisiones si tu primer impulso fuera buscar a Dios y no resolver por tu cuenta? Buscar el rostro de Dios implica detener la prisa interior. Muchas decisiones se complican porque se toman desde la urgencia y no desde la escucha. El corazón acelerado interpreta señales confusas y confunde intuición con temor. En cambio, cuando el alma se aquieta delante de Dios, la voz correcta se distingue con mayor claridad. Dios no grita para guiar, habla con firmeza y paz. ¿Qué decisión actual necesita más silencio delante de Dios que argumentos apresurados? La Escritura muestra que buscar el rostro de Dios es una práctica que ordena el interior. El Salmo capítulo 27, versículo 8, expresa el llamado del corazón a buscar el rostro del Señor y la respuesta obediente a ese llamado. Esta búsqueda no nace de la desesperación, sino del deseo de permanecer cerca. Cuando buscas a Dios, la dirección deja de ser un evento aislado y se convierte en un fruto natural de la relación. ¿Qué fruto podría comenzar a manifestarse en tu vida si la búsqueda se vuelve constante? Buscar el rostro de Dios también implica alinear los afectos. Muchas veces pedimos guía, pero ya estamos emocionalmente inclinados hacia una opción. Esa inclinación puede nublar el discernimiento. Al buscar a Dios, el corazón se rinde y permite que Él ordene los deseos. La guía divina no fuerza, purifica. Cuando los afectos se alinean, las decisiones se vuelven más claras. ¿Qué deseo necesita hoy ser presentado delante de Dios para ser ordenado? En la búsqueda del rostro de Dios, la palabra ocupa un lugar central. No se trata de leer para confirmar lo que ya decidiste, sino de leer para ser formado. La palabra revela el carácter de Dios y afina la sensibilidad espiritual. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, cobra profundidad cuando se medita con un corazón dispuesto. Confiar y reconocer a Dios se vuelve una experiencia vivida, no solo comprendida. ¿Qué entendimiento nuevo podría surgir si permites que la palabra te lea a ti? Buscar a Dios no siempre produce respuestas inmediatas, pero siempre produce dirección interior. A veces, Dios no señala una opción concreta, sino que forma el carácter necesario para elegir bien. La paciencia, la humildad y la sabiduría se desarrollan en la búsqueda. Cuando el carácter se fortalece, la decisión correcta suele volverse evidente. Dios guía tanto por claridad como por formación. ¿Qué parte de tu carácter podría estar siendo trabajada mientras esperas dirección? La presencia de Dios actúa como un filtro. En su presencia, algunas opciones pierden atractivo y otras cobran sentido. No porque Dios obligue, sino porque la cercanía revela lo que está alineado con su voluntad. Buscar el rostro de Dios afina la percepción y reduce la confusión.
Lo que antes parecía urgente puede dejar de serlo. ¿Qué opción podría perder peso al ser examinada en la presencia de Dios? Buscar a Dios también confronta el orgullo espiritual. A veces creemos que ya sabemos lo suficiente para decidir sin consultar. Pero la verdadera sabiduría reconoce la necesidad constante de guía. Dios se acerca a los corazones enseñables. Cuando buscas su rostro con humildad, abres espacio para una dirección más clara. La autosuficiencia confunde, la dependencia ordena. ¿Qué cambio podría ocurrir si decides depender más de Dios que de tu experiencia? La búsqueda del rostro de Dios no se limita a momentos de oración formal. Se expresa en una atención continua al interior. Es aprender a preguntar a Dios en medio del día, a escuchar en lo cotidiano y a reconocer su paz como señal. Jesús vivía en constante comunión con el Padre y desde allí tomaba decisiones. Su ejemplo muestra que la guía fluye de la relación, no de la presión. ¿Qué hábito cotidiano podría convertirse en un espacio de búsqueda consciente de Dios? Buscar a Dios también implica aceptar que algunas respuestas llegan con el tiempo. No todo se revela de inmediato. Dios guía paso a paso para que la confianza crezca. La fe madura aprende a caminar con claridad parcial, confiando en que Dios mostrará lo siguiente cuando sea necesario. Esta dinámica protege del orgullo y fortalece la dependencia. ¿Qué paso podrías dar hoy confiando en que Dios te mostrará el siguiente a su debido tiempo? En la búsqueda del rostro de Dios, la paz se convierte en un indicador importante. La paz no es ausencia de dificultad, sino confirmación interior. Colosenses capítulo 3, versículo 15, enseña que la paz de Dios gobierna el corazón. Cuando una decisión nace de la presencia de Dios, suele ir acompañada de una paz que sostiene. Esta paz no siempre elimina el miedo, pero lo mantiene en su lugar. ¿Qué decisión podría evaluarse hoy preguntando si trae la paz que viene de Dios? Buscar a Dios también te enseña a discernir entre puertas abiertas y puertas forzadas. No toda oportunidad es dirección divina. Algunas puertas se abren por prisa o presión. En la presencia de Dios, aprendes a reconocer cuándo avanzar y cuándo esperar. Dios no guía con confusión ni con ansiedad constante. Su dirección trae claridad progresiva. ¿Qué puerta necesita ser reevaluada a la luz de la presencia de Dios? La búsqueda del rostro de Dios fortalece la identidad. Cuando sabes quién eres delante de Dios, las decisiones dejan de depender tanto de la aprobación externa. Ya no decides para agradar, sino para obedecer. Esta libertad interior protege el corazón de decisiones que comprometen la paz. Dios guía a quienes saben a quién pertenecen. ¿Qué decisión podría liberarse del peso de la opinión ajena al afirmarte en Dios? Buscar a Dios también revela motivaciones ocultas. En su presencia, el corazón se vuelve transparente. Dios no expone para avergonzar, sino para sanar. Cuando las motivaciones se purifican, las decisiones se ordenan. La guía divina es tan profunda que alcanza la intención detrás de la elección. ¿Qué motivación necesita hoy ser alineada con la voluntad de Dios? La búsqueda del rostro de Dios no elimina la responsabilidad personal, la ilumina. Dios no decide por ti, te forma para decidir con Él. Esta colaboración espiritual produce madurez y confianza. Con el tiempo, aprendes a reconocer su guía con mayor claridad porque la relación se ha profundizado. ¿Qué madurez podría comenzar a desarrollarse si haces de la búsqueda de Dios una prioridad diaria? Buscar a Dios también fortalece la perseverancia. Hay decisiones que requieren sostenerse en el tiempo. En la presencia de Dios, encuentras la fuerza para mantenerte firme aun cuando las circunstancias cambian. La constancia nace de la comunión. Dios sostiene lo que Él guía. ¿Qué decisión pasada podría reafirmarse hoy al volver a la presencia de Dios? Esta profundización revela una verdad central. La guía de Dios fluye de la relación con Dios.
No es un mapa externo, es una dirección interior que se cultiva. Cuando busca su rostro, la confianza se fortalece y la confusión disminuye. Dios no se esconde de quienes lo buscan con sinceridad. ¿Qué nueva claridad podría comenzar a formarse si decides buscar a Dios antes que respuestas? En la siguiente parte, veremos cómo esta búsqueda se traduce en fortaleza práctica para la vida diaria, sosteniendo las decisiones en lo físico, emocional, mental y espiritual. La guía de Dios no se queda en el interior, se manifiesta en la manera de vivir. ¿Estás listo para avanzar hacia esa fortaleza que sostiene cada decisión cotidiana? Confiar en Dios para ser guiados en cada decisión no es una experiencia meramente espiritual. Es una fortaleza que se expresa en toda la vida. Cuando Dios guía, no lo hace de manera fragmentada. Su dirección sostiene el cuerpo, ordena las emociones, aclara la mente y afirma el espíritu. La confianza verdadera se manifiesta cuando cada dimensión del ser aprende a descansar en la guía de Dios. Allí, la decisión deja de ser una carga y se convierte en un camino acompañado. ¿Qué área de tu vida necesita hoy experimentar esta fortaleza integral? La fortaleza física es la base visible donde muchas decisiones se ponen en práctica. El cansancio, la tensión y el desgaste influyen profundamente en la manera de elegir. Cuando el cuerpo está agotado, la mente se confunde y el corazón se inquieta. Dios conoce esta fragilidad. El Salmo capítulo 127, versículo 2, recuerda que Él da descanso a sus amados. Confiar en la guía de Dios también implica aceptar ritmos saludables, pausas necesarias y tiempos de reposo. Dios no guía desde la exigencia desmedida, sino desde el cuidado. ¿Qué descanso podría comenzar a restaurar tu capacidad de decidir con claridad? La fortaleza física que Dios provee no siempre se manifiesta como energía abundante, sino como equilibrio. Es la capacidad de continuar sin desgastarse por dentro, de avanzar sin violentar el cuerpo. Cuando confías en Dios, aprendes a escuchar también las señales del cuerpo como parte de su cuidado. El cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado en el discernimiento. ¿Qué decisión podría verse diferente si respetaras los límites que Dios ha puesto para cuidarte? La fortaleza emocional es esencial para decidir con serenidad. Las emociones intensas pueden nublar el juicio cuando no están sostenidas. El miedo, la culpa, la tristeza o la euforia pueden empujar a decisiones apresuradas o evitativas. Dios no niega las emociones, las ordena. El Salmo capítulo 62, versículo 8, invita a derramar el corazón delante de Dios. Al hacerlo, las emociones encuentran un espacio seguro para ser sanadas. ¿Qué emoción necesita hoy ser presentada delante de Dios para que no gobierne tus decisiones? Cuando confías en la guía de Dios, la fortaleza emocional se expresa como estabilidad interior. No significa ausencia de sentimientos, sino capacidad de sentir sin perder el rumbo. La presencia de Dios actúa como un ancla que mantiene firme el corazón cuando las emociones fluctúan. Esta estabilidad permite decidir desde la paz y no desde la reacción. Dios guía mejor cuando el corazón está quieto. ¿Qué calma podría comenzar a establecerse en tu interior al confiarle a Dios tu mundo emocional? La fortaleza mental es clave para discernir la dirección correcta. La mente es el espacio donde se evalúan opciones, se anticipan consecuencias y se interpretan señales. Sin embargo, cuando la mente está saturada, la confusión aumenta. Dios desea renovar la manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2, enseña que la transformación ocurre mediante la renovación de la mente. Al confiar en Dios, permites que su verdad ordene tus pensamientos. ¿Qué claridad podría comenzar a surgir al permitir que Dios renueve tu forma de pensar? La fortaleza mental que Dios da no elimina las preguntas, pero las coloca en un marco de confianza. La mente aprende a distinguir entre prudencia y temor,
entre análisis y parálisis. Cuando confías en Dios, la mente deja de girar sin descanso y aprende a esperar dirección. Esta espera no es pasiva, es atenta. Dios guía la mente que se somete a su verdad. ¿Qué pensamiento recurrente podría empezar a perder poder si lo colocas bajo la guía de Dios? La fortaleza espiritual es la raíz de toda decisión guiada. Sin ella, las demás áreas se debilitan. El espíritu fortalecido aprende a discernir la voz de Dios y a reconocer su dirección aun cuando no es evidente. Efesios capítulo 3, versículo 16, habla de ser fortalecidos en el ser interior por medio del Espíritu de Dios. Esta fortaleza interior sostiene la confianza cuando las circunstancias no dan señales claras. ¿Qué firmeza podría afirmarse en tu espíritu al confiar en que Dios guía desde dentro? La fortaleza espiritual se manifiesta como perseverancia. Es la capacidad de mantenerse fiel a una decisión guiada por Dios aun cuando el entorno cambia. No se trata de terquedad, sino de convicción nacida de la comunión. Dios fortalece el espíritu para que la fe no dependa de resultados inmediatos. Esta fortaleza permite caminar con paciencia. ¿Qué decisión podría sostenerse hoy con mayor firmeza al confiar en la fortaleza espiritual que Dios provee? Cuando estas 4 áreas comienzan a alinearse, la vida adquiere coherencia. El cuerpo descansa, las emociones se ordenan, la mente se aclara y el espíritu se afirma. La guía de Dios no produce fragmentación, produce armonía. Las decisiones tomadas desde esta armonía suelen traer paz aún en medio de desafíos. Dios no guía para confundir, sino para integrar. ¿Qué desorden interno podría comenzar a alinearse al confiar plenamente en la guía de Dios? La fortaleza integral también protege la identidad. Cuando decides desde el cansancio, la emoción o la presión, corres el riesgo de traicionar quién eres. Pero cuando decides desde la guía de Dios, la identidad se preserva. Sabes por qué eliges y hacia dónde caminas. La confianza en Dios fortalece el sentido de propósito. ¿Qué coherencia podría comenzar a manifestarse en tu vida al decidir desde esta identidad afirmada? Confiar en Dios para ser guiados también enseña a reconocer límites. No todas las decisiones deben tomarse hoy. No todos los caminos deben recorrerse ahora. La fortaleza integral incluye la sabiduría de esperar. Dios guía tanto en el avanzar como en el detenerse. Esta sensibilidad protege del agotamiento y del error. ¿Qué pausa podría ser tan guiada por Dios como un paso adelante? La fortaleza integral se expresa también en la capacidad de aprender del proceso. No toda decisión guiada produce resultados inmediatos visibles, pero todas producen crecimiento interior. Dios utiliza cada elección confiada para formar carácter, madurez y discernimiento. Incluso cuando el resultado no es el esperado, la guía de Dios sigue obrando. ¿Qué aprendizaje podría estar emergiendo de una decisión reciente? La guía de Dios no elimina la responsabilidad personal, la fortalece. Cuando confías en Él, decides con mayor conciencia y compromiso. La fortaleza integral no te hace pasivo, te hace disponible. Dios guía a quienes están dispuestos a caminar. ¿Qué disponibilidad podría comenzar a crecer en ti al confiar en la guía de Dios? Esta comprensión de la fortaleza integral prepara el corazón para el siguiente paso: aprender a vivir bajo el refugio y la protección de Dios mientras tomas decisiones. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo la confianza en Dios crea un espacio seguro donde el corazón puede decidir sin temor. ¿Estás listo para avanzar hacia ese refugio donde la guía de Dios se vuelve descanso? Confiar en Dios para ser guiados en cada decisión no solo trae claridad, crea un refugio interior donde el corazón puede descansar mientras el camino se define. Dios no guía desde la exposición constante al riesgo, sino desde una protección que envuelve y sostiene. Este refugio no te aísla del mundo, pero te guarda dentro de él. Cuando decides confiar,
Eliges caminar bajo una cobertura que calma el miedo y ordena la espera. ¿Qué descanso podría comenzar a habitar en tu interior al saber que tus decisiones están cubiertas por Dios? El refugio de Dios no es un lugar físico, es una relación viva. Es la certeza de que, aun cuando no ves con claridad, no estás desprotegido. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, no solo hablan de dirección, también implican cuidado. Reconocer a Dios en todos los caminos es permitirle rodearte con su protección mientras avanzas. Dios guía y guarda al mismo tiempo. ¿Qué temor podría comenzar a debilitarse al recordar que la guía de Dios incluye protección constante? Muchas decisiones generan ansiedad porque exponen la vulnerabilidad. Elegir implica renunciar, arriesgar y asumir consecuencias. El refugio de Dios no elimina el riesgo, pero sostiene al que arriesga confiando. Dios no promete caminos sin desafíos, promete presencia fiel en cada paso. Esta presencia actúa como un abrigo para el corazón cuando la incertidumbre aparece. ¿Qué decisión podrías enfrentar con mayor paz al saber que no caminas expuesto, sino protegido? El Salmo capítulo 32, versículo 7, declara que Dios es refugio y guarda de la angustia. Esta verdad se vuelve especialmente real cuando las decisiones pesan. La angustia suele nacer del intento de controlar lo incontrolable. Al refugiarte en Dios, sueltas la carga del control y recibes la paz que proviene de confiar. Dios no te pide que te anticipes a todo, te invita a descansar en Él. ¿Qué angustia podría empezar a disiparse al hacer de Dios tu refugio? Vivir bajo la protección de Dios también implica aprender a permanecer. No se trata de acudir a Él solo cuando la decisión es urgente, sino de habitar en su presencia de manera constante. La permanencia crea estabilidad. Cuando permaneces, el corazón deja de oscilar entre opciones con ansiedad y aprende a esperar con confianza. Dios protege a quienes deciden quedarse cerca. ¿Qué diferencia podría traer a tus decisiones el aprender a permanecer en Dios y no solo consultarlo? El refugio de Dios actúa como un filtro para las influencias externas. Muchas decisiones se distorsionan por la presión de opiniones, expectativas ajenas o comparaciones constantes. En la presencia de Dios, esas voces pierden fuerza. Su protección guarda el corazón de decisiones impulsadas por la aprobación humana. Cuando te refugias en Dios, eliges escuchar primero su voz. ¿Qué claridad podría surgir al permitir que Dios sea el filtro de tus decisiones? La protección divina también se manifiesta como límites amorosos. Hay caminos que no se abren y opciones que se cierran porque Dios está guardando más de lo que imaginas. A veces interpretamos estos límites como frustración, pero con el tiempo revelan cuidado. Dios protege no solo del peligro evidente, sino de lo que no es para ti. ¿Qué puerta cerrada podrías reinterpretar hoy como una forma de protección? El refugio de Dios guarda el corazón de la prisa. La prisa suele llevar a decisiones incompletas. En cambio, la protección divina invita a la espera segura. Isaías capítulo 30, versículo 15, habla de la salvación en la calma y la fortaleza en el reposo. Dios guía mejor cuando el corazón descansa. La espera protegida no es pérdida de tiempo, es preparación. ¿Qué decisión podría madurar mejor si decides esperar bajo la protección de Dios? Confiar en Dios como refugio también te protege de la culpa excesiva. A veces, incluso después de decidir con oración, aparece la duda. El refugio de Dios recuerda que Él no abandona después de la decisión. Si el camino requiere ajustes, Dios sigue guiando. Su protección no se retira por una elección imperfecta. ¿Qué alivio podría sentir tu corazón al saber que Dios permanece contigo incluso después de decidir? La protección de Dios se hace especialmente evidente cuando el camino elegido se vuelve difícil. Allí, su refugio no te saca del proceso, pero te sostiene dentro de él. Filipenses capítulo 4,
versículo 7, habla de una paz que guarda el corazón y la mente. Esa paz actúa como muralla interior frente a la ansiedad. Dios guarda lo que el miedo intenta invadir. ¿Qué fortaleza podría comenzar a afirmarse al permitir que la paz de Dios custodie tu interior? Habitar bajo el refugio de Dios también transforma la manera de enfrentar errores. No toda decisión guiada produce resultados inmediatos ideales. Sin embargo, la protección divina convierte los errores en oportunidades de aprendizaje. Dios no expone para avergonzar, corrige para formar. En su refugio, el corazón aprende sin ser condenado. ¿Qué error pasado podría hoy ser sanado al mirarlo desde la protección de Dios? La protección de Dios guarda también la identidad. Decidir desde la presión puede fragmentar quién eres. Decidir desde el refugio preserva la coherencia interior. Sabes por qué eliges y desde dónde eliges. Esta coherencia fortalece la confianza para decisiones futuras. Dios protege no solo el resultado, protege al que decide. ¿Qué seguridad interior podría fortalecerse al saber que Dios cuida tu identidad mientras eliges? Vivir bajo el refugio de Dios no elimina el discernimiento, lo afina. En su presencia, aprendes a reconocer señales de confirmación y advertencia. La protección divina se manifiesta como sensibilidad espiritual. Cuando algo no trae paz, Dios invita a revisar. Cuando algo confirma, Dios sostiene. ¿Qué sensibilidad podría desarrollarse en tu vida al decidir siempre bajo su protección? El refugio de Dios también se expresa en comunidad. Dios utiliza a otros para proteger, confirmar y sostener decisiones. La comunidad espiritual actúa como extensión del cuidado de Dios. Al compartir, el corazón se fortalece y la carga se aligera. Dios no te diseñó para decidir aislado. ¿Qué protección adicional podría experimentar tu vida al decidir acompañado? Quiero invitarte ahora a reforzar esta verdad en comunidad. Escribe en los comentarios: decido bajo el refugio de Dios. Esta declaración no solo afirma tu fe, también fortalece a otros que buscan dirección con temor. Al escribirla, haces visible una confianza que protege. ¿A cuántas personas podría alcanzar tu declaración hoy? La protección de Dios no te encierra, te libera para decidir con paz. No te paraliza, te sostiene mientras avanzas. Cuando confías y te refugias en Él, las decisiones dejan de ser una amenaza y se convierten en un caminar acompañado. ¿Qué nueva paz podría comenzar a acompañarte al vivir bajo este refugio constante? Esta comprensión del refugio prepara el corazón para mirar la Escritura y descubrir cómo Dios ha guiado y protegido a otros en decisiones difíciles, confirmando que su cuidado no ha cambiado. En la siguiente parte, exploraremos testimonios bíblicos que fortalecerán tu confianza y te recordarán que Dios sigue guiando con fidelidad. ¿Estás listo para avanzar hacia esos testimonios que confirman su guía? Confiar en Dios para ser guiados en cada decisión no es una teoría espiritual. Es una verdad confirmada a lo largo de la historia bíblica por personas reales que enfrentaron elecciones complejas, incertidumbre profunda y consecuencias significativas. Los testimonios bíblicos no idealizan la toma de decisiones, la humanizan. Muestran que la guía de Dios no elimina la tensión del elegir, pero sí sostiene al que confía. Cada historia revela que Dios sigue guiando con fidelidad a quienes se apoyan en Él y no solo en su propio entendimiento. ¿Qué esperanza podría renovarse en tu corazón al ver cómo Dios guió a otros en decisiones difíciles? Abraham es uno de los primeros testimonios claros de confianza en la guía de Dios. Fue llamado a salir sin conocer el destino final. No recibió un mapa detallado, solo una promesa. Su decisión implicó dejar lo conocido y confiar en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 12, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Esta historia nos recuerda que la guía de Dios muchas veces comienza con un paso de fe y no con una explicación completa.
¿Qué paso podría estar pidiéndote Dios hoy que des sin ver aún todo el camino? Isaac también enfrentó decisiones complejas en tiempos de escasez. Durante una hambruna, pensó en descender a Egipto, como otros habían hecho antes. Sin embargo, Dios le habló y le indicó permanecer donde estaba. Isaac obedeció y Dios lo bendijo en ese lugar inesperado. Este testimonio enseña que la guía de Dios no siempre coincide con la lógica común. A veces, la dirección divina desafía la costumbre para revelar un propósito mayor. ¿Qué decisión podría requerir confiar en Dios aun cuando va contra lo que parece obvio? Jacob, por su parte, conoció la confusión en la toma de decisiones. Muchas de sus elecciones estuvieron marcadas por el engaño y la prisa. Sin embargo, Dios no lo abandonó. En Betel, Jacob tuvo un encuentro transformador con Dios, donde recibió dirección y promesa. Ese encuentro marcó un antes y un después en su manera de caminar. Dios guió a Jacob no solo cambiando su rumbo, sino su corazón. ¿Qué encuentro con Dios podría estar transformando hoy tu forma de decidir? José es un testimonio profundo de cómo Dios guía incluso cuando las decisiones de otros afectan tu camino. Vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, José no eligió sus circunstancias, pero sí eligió confiar en Dios dentro de ellas. Dios usó cada etapa para formarlo y posicionarlo. Al final, José reconoció que Dios había guiado todo con un propósito de bien. Su historia revela que la guía de Dios no siempre se entiende en el momento, pero se confirma con el tiempo. ¿Qué proceso actual podría estar siendo guiado por Dios aun si hoy no lo comprendes? Moisés enfrentó decisiones que impactaron a todo un pueblo. Desde aceptar el llamado hasta liderar en el desierto, cada elección requería depender de Dios. En varias ocasiones, Moisés buscó dirección antes de actuar. Su cercanía con Dios fue clave para discernir. Este testimonio muestra que la guía se fortalece cuando se cultiva la relación. Dios no solo le dio instrucciones, le dio comunión. ¿Qué decisión podría clarificarse si fortaleces primero tu relación con Dios? Ruth es un ejemplo de decisiones tomadas desde la lealtad y la fe. Su elección de permanecer con Noemí implicó renunciar a su tierra y su seguridad. No tenía garantías, solo una convicción profunda. Dios honró esa decisión y la integró en una historia mayor de redención. Ruth nos enseña que algunas decisiones guiadas por Dios no prometen comodidad inmediata, pero sí propósito eterno. ¿Qué elección podría estar sembrando un propósito que aún no ves? David enfrentó innumerables decisiones en contextos de presión. Antes de actuar, consultaba a Dios. En 1 de Samuel, David preguntó al Señor si debía avanzar o esperar. Esta práctica protegió su liderazgo y su corazón. David no confiaba solo en su experiencia, buscaba confirmación divina. Su ejemplo muestra que consultar a Dios no es debilidad, es sabiduría. ¿Qué situación actual necesita hoy ser presentada delante de Dios antes de avanzar? Salomón es un testimonio directo sobre la importancia de pedir sabiduría para decidir. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, pidió discernimiento para gobernar. Dios se agradó de esa petición y lo bendijo abundantemente. Esta historia revela que Dios responde con generosidad cuando el corazón busca su guía por encima del beneficio personal. ¿Qué podrías pedirle hoy a Dios que transforme tu manera de decidir? Esther enfrentó una decisión que ponía en riesgo su vida. Presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle todo. Aún así, buscó consejo, ayunó y actuó con valentía. Dios usó su decisión para salvar a su pueblo. Esther nos recuerda que la guía de Dios no elimina el riesgo, pero sí sostiene al que decide con fe. ¿Qué decisión importante podría estar requiriendo valentía y confianza hoy? Daniel es un ejemplo de fidelidad en decisiones pequeñas y grandes. Decidió no contaminarse aun cuando eso podía traer consecuencias negativas. Dios honró su decisión y le dio gracia,
sabiduría y favor. Daniel demuestra que la guía de Dios también se manifiesta en elecciones diarias de integridad. ¿Qué decisión cotidiana podría estar siendo una oportunidad para honrar a Dios? Pedro conoció la confusión y el arrepentimiento. Tomó decisiones impulsivas y negó a Jesús por miedo. Sin embargo, Jesús lo restauró y lo guió nuevamente. Pedro aprendió a decidir desde la dependencia del Espíritu y no desde la impulsividad. Su transformación muestra que Dios no cancela a quienes fallan, los forma. ¿Qué error pasado podría hoy convertirse en una fuente de sabiduría bajo la guía de Dios? Pablo enfrentó decisiones misioneras complejas. En Hechos, el Espíritu Santo le cerró y abrió caminos específicos. Pablo aprendió a discernir cuándo avanzar y cuándo cambiar de rumbo. Su historia muestra que la guía de Dios puede redirigir sin confundir. Dios no guía para frustrar, guía para cumplir su propósito. ¿Qué redirección podría estar ocurriendo hoy en tu vida? También hay testimonios menos visibles. Viudas que confiaron, ciegos que obedecieron, personas anónimas que siguieron la voz de Dios en lo cotidiano. Sus historias nos recuerdan que la guía divina no es exclusiva de líderes destacados, sino de todo corazón dispuesto. Dios guía a quienes confían, sin importar su posición. ¿Qué historia silenciosa podría estar escribiendo Dios contigo ahora? Todos estos testimonios confirman una verdad constante. Dios guía con fidelidad a quienes confían en Él. No siempre revela todo, pero siempre revela lo necesario. La promesa de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, se ha cumplido una y otra vez en vidas reales. Confiar en Dios nunca ha sido en vano. ¿Qué nueva confianza podría afirmarse hoy en tu corazón al recordar estas historias? Estos testimonios preparan el corazón para un paso más profundo. Comprender cómo la guía de Dios libera del temor y transforma la manera de decidir con libertad interior. En la siguiente parte, exploraremos cómo vivir sin miedo al elegir cuando confiamos plenamente en la dirección de Dios. ¿Estás listo para avanzar hacia esa libertad que nace de confiar? Confiar en Dios para ser guiados en cada decisión produce una consecuencia profunda: la libertad del temor. El miedo pierde autoridad cuando el corazón comprende que no camina a ciegas, sino acompañado. La libertad del temor no significa que desaparezcan las dudas, sino que dejan de gobernar. Cuando Dios guía, el temor ya no define el rumbo, solo señala la necesidad de confiar más profundamente. ¿Qué alivio podría comenzar a sentirse al saber que el temor no tiene la última palabra en tus decisiones? El temor suele presentarse antes de decidir, susurrando posibilidades negativas y exagerando consecuencias. La mente se adelanta al futuro y crea escenarios que paralizan. Sin embargo, la promesa de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, confronta directamente esta dinámica al invitarte a confiar con todo el corazón. Cuando confías, el temor pierde su capacidad de anticipar tragedias. La confianza no elimina la incertidumbre, pero la encuadra dentro del cuidado de Dios. ¿Qué temor podría comenzar a debilitarse si eliges confiar más que anticipar? Muchas decisiones están marcadas por el miedo a equivocarse. El temor al error puede inmovilizar o empujar a decisiones apresuradas. Pero confiar en la guía de Dios libera del perfeccionismo. Dios no exige decisiones impecables, busca corazones dependientes. La libertad del temor crece cuando comprendes que Dios sigue guiando incluso cuando el camino requiere ajustes. ¿Qué decisión podrías tomar hoy con mayor paz si dejaras de exigir perfección? El temor también nace del miedo a perder el control. Decidir implica soltar alternativas y aceptar consecuencias. Para muchos, esto resulta angustiante. Sin embargo, confiar en Dios redefine el concepto de control. No pierdes el control, lo entregas a manos más sabias. Dios no gobierna con dureza, gobierna con amor. Cuando entregas el control, recibes descanso.
¿Qué carga podría comenzar a soltarse si dejas de controlar y empiezas a confiar? Otro temor frecuente es el miedo al rechazo. Decidir conforme a la guía de Dios no siempre coincide con las expectativas de otros. Esta posibilidad puede generar inseguridad. Sin embargo, cuando el corazón se afirma en Dios, la necesidad de aprobación externa disminuye. La libertad del temor se manifiesta cuando eliges obedecer antes que agradar. Dios sostiene a quienes deciden desde la fidelidad. ¿Qué decisión podría fortalecerse si dejas de temer la opinión ajena? El temor al futuro es uno de los más persistentes. No saber qué vendrá genera ansiedad constante, pero confiar en Dios transforma el futuro en un espacio de esperanza. El mañana deja de ser una amenaza y se convierte en un lugar donde Dios ya está presente. La libertad del temor se afirma cuando recuerdas que Dios no llega tarde a ningún momento. ¿Qué ansiedad podría empezar a disiparse al confiar en que Dios ya está en tu mañana? El miedo a perder oportunidades también puede distorsionar las decisiones. El temor a quedarte atrás o a elegir mal puede generar prisa. Sin embargo, la guía de Dios no se rige por escasez. Dios no pierde oportunidades ni se adelanta por presión. Cuando confías, aprendes a esperar sin ansiedad. La libertad del temor se expresa como paciencia confiada. ¿Qué prisa podría empezar a calmarse al confiar en el tiempo de Dios? El temor también se alimenta de experiencias pasadas. Decisiones anteriores que no resultaron como esperabas pueden generar desconfianza. Pero Dios no queda limitado por el pasado. Cada nueva decisión es una oportunidad de caminar con mayor discernimiento. La guía de Dios no se ve afectada por tus errores anteriores. Él redime y enseña. ¿Qué experiencia pasada podría dejar de condicionarte si confías en que Dios sigue guiando hoy? La libertad del temor crece cuando el corazón aprende a distinguir entre prudencia y miedo. La prudencia escucha, evalúa y espera. El miedo paraliza, exagera y huye. Confiar en Dios permite decidir con prudencia sin ser dominado por el temor. La guía divina no impulsa a la imprudencia ni a la parálisis. ¿Qué discernimiento podría desarrollarse al aprender a distinguir estas dos voces? La libertad del temor también se manifiesta como valentía serena. No una valentía ruidosa, sino una firmeza interior que permite avanzar aún con dudas. Esta valentía nace de saber que Dios acompaña cada paso. No es una valentía que depende de emociones fuertes, sino de convicciones profundas. ¿Qué paso podrías dar hoy con esta valentía tranquila que nace de la confianza en Dios? El amor de Dios es uno de los fundamentos más sólidos de esta libertad. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el corazón se siente amado y cuidado, el miedo pierde espacio. La guía de Dios está motivada por amor, no por exigencia. Dios guía porque cuida. ¿Qué temor podría comenzar a disiparse al permitir que el amor de Dios gobierne tu interior? La libertad del temor no significa ausencia total de preocupación, sino una respuesta diferente frente a ella. En lugar de reaccionar con ansiedad, eliges orar. En lugar de anticipar lo peor, eliges confiar. Cada una de estas decisiones fortalece la libertad interior. Dios no te pide que nunca sientas miedo, te invita a no vivir dominado por él. ¿Qué nueva manera de responder podría comenzar a desarrollarse en ti? Esta libertad también se fortalece con la práctica. Cada vez que decides confiar en Dios, el temor pierde terreno. La libertad no se alcanza de una sola vez, se cultiva día a día. Dios acompaña este proceso con paciencia. La guía divina no es una carrera, es un camino. ¿Qué pequeño paso podrías dar hoy hacia una mayor libertad al decidir? Quiero invitarte ahora a hacer una declaración sencilla pero poderosa. Escribe en los comentarios: confío en Dios y decido sin temor. Esta declaración no es solo una frase,
Es una postura interior que refuerza la libertad y anima a otros que luchan con el miedo al decidir. ¿A cuántas personas podría fortalecer tu declaración hoy? La libertad del temor no elimina las decisiones difíciles, pero transforma la manera de enfrentarlas. Cuando confías en Dios, decides con paz, aun cuando el camino no esté completamente claro. Esta libertad prepara el corazón para el siguiente paso: cultivar hábitos de presencia diaria que mantengan viva la guía de Dios en cada decisión. ¿Estás listo para avanzar hacia una vida sostenida por la presencia constante de Dios? Confiar en Dios para ser guiados en cada decisión se sostiene en hábitos diarios que mantienen viva la conciencia de su presencia. Sin estos hábitos, la confianza puede debilitarse con el ruido cotidiano, la presión externa y el cansancio interior. Dios no guía solo en momentos excepcionales, desea caminar contigo en lo ordinario. Cuando la presencia de Dios se vuelve hábito, la guía deja de ser una búsqueda angustiosa y se convierte en una experiencia natural. ¿Qué transformación podría comenzar si la presencia de Dios acompañara cada decisión cotidiana? El primer hábito esencial es comenzar el día reconociendo a Dios conscientemente. Antes de evaluar opciones, revisar pendientes o anticipar desafíos, el corazón necesita recordar quién gobierna el día. Un momento de entrega al despertar, aunque sea breve, ordena la perspectiva. Al iniciar con Dios, las decisiones dejan de sentirse solitarias. Este hábito simple establece un fundamento de confianza desde el inicio. ¿Cómo cambiaría tu manera de decidir si cada día comenzara con esta conciencia? El segundo hábito es la oración constante a lo largo del día. No se trata solo de momentos formales, sino de una conversación continua. Hablar con Dios mientras decides, dudas o esperas mantiene el corazón alineado con su dirección. La oración transforma la toma de decisiones en un diálogo y no en un monólogo interior. Cuando oras, el peso de decidir se comparte. ¿Qué carga podría aligerarse si conviertes cada decisión en una conversación con Dios? El tercer hábito es la lectura diaria de la palabra. La escritura afina el discernimiento y forma la mente para reconocer la guía de Dios. No se trata de cantidad, sino de constancia. Meditar en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, permite que la promesa se arraigue profundamente. La palabra actúa como una brújula interior cuando las opciones parecen confusas. ¿Qué claridad podría comenzar a desarrollarse si la palabra de Dios acompañara tu rutina diaria? El cuarto hábito es la meditación intencional. Meditar es tomar una verdad y permitir que transforme la manera de pensar. Al meditar, el corazón se desacelera y la mente se ordena. Este hábito protege del impulso y fortalece la paciencia. Dios habla con mayor claridad cuando el interior se aquieta. ¿Qué promesa podría sostenerte hoy si decides meditar en ella durante el día? El quinto hábito es la gratitud consciente. La gratitud cambia el enfoque del corazón y protege la confianza del desgaste. Agradecer antes de decidir recuerda que Dios ya ha sido fiel antes. La memoria agradecida fortalece la fe para el presente. Cuando agradeces, reduces la ansiedad y aumentas la confianza. ¿Qué gratitud podría hoy fortalecer tu confianza para decidir con paz? El sexto hábito es el examen interior. Tomar momentos para revisar motivaciones, emociones y pensamientos permite decidir con mayor integridad. Este hábito no busca condenar, sino ordenar. Al revisar el interior delante de Dios, se aclaran intenciones y se alinean deseos. Dios guía corazones sinceros. ¿Qué motivación necesita hoy ser presentada delante de Dios para recibir dirección? El séptimo hábito es la obediencia en lo pequeño. La guía de Dios se fortalece cuando respondes fielmente en decisiones simples. La obediencia cotidiana entrena el discernimiento para decisiones mayores. Dios no guía de manera fragmentada, lo hace de forma progresiva. Cada pequeño acto de obediencia refuerza la confianza.
¿Qué decisión sencilla podrías obedecer hoy como expresión de confianza? El octavo hábito es la vigilancia de los pensamientos. La mente puede ser un espacio de claridad o de confusión. Vigilar los pensamientos implica evaluar qué ideas provienen de la fe y cuáles del temor. Filipenses capítulo 4, versículo 8, invita a pensar en lo verdadero y digno. Este hábito protege la paz interior y sostiene la guía de Dios. ¿Qué pensamiento podrías reemplazar hoy por una verdad que te fortalezca? El noveno hábito es el silencio deliberado. En un mundo saturado de opiniones, el silencio se vuelve un espacio sagrado. El silencio permite escuchar sin interferencias. Dios no compite con el ruido, espera atención. Al crear espacios de silencio, la sensibilidad espiritual se agudiza. ¿Qué dirección podrías recibir si hicieras del silencio un hábito diario? El décimo hábito es la consulta sabia. Dios utiliza a otros para confirmar, corregir y sostener decisiones. Buscar consejo no debilita la fe, la fortalece. La comunidad actúa como una extensión del cuidado de Dios. Al compartir, el discernimiento se enriquece. ¿Qué decisión podría beneficiarse hoy de una conversación guiada por sabiduría? El undécimo hábito es el descanso consciente en Dios. Decidir sin descanso agota y confunde. El descanso espiritual reconoce que Dios sigue obrando aún cuando te detienes. Este hábito protege la confianza del agotamiento emocional. Descansar también es una forma de confiar. ¿Qué carga podrías soltar hoy para descansar en la guía de Dios? El duodécimo hábito es la expectativa espiritual. Vivir esperando la guía de Dios mantiene el corazón abierto. La expectativa no es ansiedad, es esperanza activa. Cuando esperas que Dios guíe, interpretas las circunstancias con fe. Cada día se convierte en una oportunidad de ver a Dios obrar. ¿Qué nueva esperanza podría despertar si decides vivir con expectativa y no con resignación? Estos hábitos no se adoptan de una sola vez. Se construyen con constancia y gracia. Dios no busca perfección, busca disposición. Cada hábito fortalece la relación y hace que la guía sea más clara con el tiempo. Cuando la presencia de Dios se vuelve hábito, la confianza se vuelve estable. ¿Qué hábito podrías comenzar hoy para cuidar la guía de Dios en tu vida? La presencia diaria de Dios transforma la toma de decisiones en un caminar acompañado. Ya no eliges desde la soledad ni desde la prisa, sino desde la relación. Estos hábitos preparan el corazón para el cierre final, donde todo vuelve al centro de la promesa y se revela como Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, no solo orienta decisiones, sino que define una forma de vivir. ¿Estás listo para cerrar este recorrido con una revelación que selle la confianza en tu interior? Llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la guía de Dios en tu vida. Todo lo que has recibido hasta aquí no busca darte una respuesta rápida, sino afirmarte en una verdad que te acompañe cada día. Confiar en Dios para ser guiados en cada decisión no es un recurso ocasional, es una forma de vivir. Cuando el corazón aprende a confiar, las decisiones dejan de ser una carga solitaria y se convierten en un caminar acompañado. ¿Qué nueva tranquilidad podría comenzar a habitar en ti desde este momento? Para cerrar este círculo espiritual, volvemos al centro que ha sostenido cada reflexión, a la promesa viva de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Estas palabras ya no suenan como un consejo distante, sino como una invitación diaria. Después de recorrer cada parte, comprendes que esta promesa no elimina la necesidad de decidir, sino que transforma la manera de hacerlo. ¿No se siente distinto volver a leer esta promesa después de haber caminado por ella? La revelación final es sencilla y profunda. Dios no te promete decisiones sin esfuerzo,
te promete dirección segura. Él no te quita la responsabilidad de elegir, pero te ofrece su sabiduría para hacerlo. Cuando confías en Dios con todo el corazón, las decisiones dejan de depender solo de tu entendimiento limitado y se apoyan en su visión completa. Esta confianza no te debilita, te sostiene. ¿Qué decisión podría comenzar a aclararse hoy al descansar en esta verdad? Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, también revela que la guía de Dios es relacional. Reconocer a Dios en todos tus caminos no es un acto mecánico, es una comunión constante. No se trata de consultar a Dios solo cuando estás confundido, sino de caminar con Él incluso cuando todo parece claro. En esa relación continua, la dirección se vuelve natural. Dios guía a quienes caminan cerca. ¿Qué relación podría profundizarse si haces de Dios tu compañero constante al decidir? Esta promesa también confronta una ilusión común: creer que solo podremos confiar cuando entendamos todo. Dios no espera comprensión total para guiarte. Él pide confianza antes de la claridad completa. Cuando eliges confiar, la claridad llega paso a paso. La fe no ve todo el camino, pero ve suficiente para avanzar hoy. ¿Qué paso podrías dar ahora mismo confiando en que Dios mostrará el siguiente a su tiempo? La revelación final también libera del temor a equivocarse. Confiar en Dios no significa que nunca habrá ajustes, significa que Dios redirige con amor. Incluso cuando una decisión no produce el resultado esperado, Dios sigue guiando. Su fidelidad no se rompe por una elección imperfecta. Él endereza sendas, no solo destinos. ¿Qué alivio podría experimentar tu corazón al saber que Dios sigue contigo incluso cuando el camino requiere correcciones? Volver a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, también nos recuerda que la guía de Dios es integral. Él endereza las sendas, no solo señala el rumbo. Enderezar implica ordenar, corregir, sostener y acompañar. Dios no se limita a decirte qué hacer, camina contigo mientras lo haces. Esta presencia activa transforma la experiencia de decidir. ¿Qué paz podría comenzar a acompañarte al recordar que Dios no solo señala el camino, sino que lo recorre contigo? Esta revelación final también redefine el futuro. El mañana deja de ser una incógnita amenazante y se convierte en un espacio donde Dios ya está obrando. No sabes todo lo que vendrá, pero sabes quién te guía. Esa certeza es más poderosa que cualquier plan detallado. El futuro se enfrenta con esperanza cuando la confianza está bien colocada. ¿Qué temor al futuro podría comenzar a debilitarse hoy al confiar en la guía de Dios? Confiar en Dios para ser guiados también transforma la manera de vivir el presente. Ya no decides desde la prisa ni desde la presión, sino desde la relación. Cada decisión se convierte en una oportunidad de comunión. La vida deja de ser una sucesión de elecciones agotadoras y se vuelve un camino discernido con Dios. ¿Qué descanso podría comenzar a fluir en tu interior al vivir así? La revelación final es que esta promesa no es solo para grandes decisiones, sino para cada paso cotidiano. Dios se interesa por lo grande y por lo pequeño, por lo visible y por lo silencioso. Reconocerlo en todos tus caminos incluye palabras, silencios, esperas y acciones simples. Cuando Dios está presente en lo cotidiano, la vida se ordena. ¿Qué área cotidiana podría comenzar a experimentar esta guía constante? Ahora quiero invitarte a sellar esta verdad con una acción concreta. Escribe en los comentarios: confío en Dios y Él guía mis decisiones. Esta declaración no es solo una frase, es una afirmación espiritual que refuerza tu confianza y anima a otros que buscan dirección. Al escribirla, le recuerdas a tu propio corazón en quien estás confiando. ¿A cuántas personas podría alcanzar tu declaración hoy? También te invito a compartir este devocional con alguien que esté enfrentando decisiones difíciles. A veces, una sola palabra compartida en el momento correcto puede traer claridad, paz y esperanza.
Compartir es permitir que la guía de Dios fluya a través de ti hacia otros. ¿A quién podrías bendecir hoy con este mensaje? Si este devocional ha fortalecido tu fe, considera suscribirte para seguir recibiendo reflexiones que te ayuden a caminar con confianza y discernimiento. Permanecer en la palabra sostiene la claridad a largo plazo. ¿Qué nuevas verdades podrían seguir afirmando tu vida si continúas conectado? Y ahora, para cerrar, aquí tienes un secreto práctico sencillo y poderoso. Antes de tomar cualquier decisión importante, repite en silencio 3 veces: confío en el Señor con todo mi corazón. Luego, guarda silencio unos segundos y observa si tu interior se aquieta o se inquieta. La paz suele ser una señal de alineación. Este hábito te ancla en la promesa de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, y te ayuda a decidir desde la confianza y no desde la prisa. ¿Qué decisión podría transformarse si haces de este momento un hábito constante? Con esto, el círculo se cierra. Comenzamos reconociendo la necesidad de guía y terminamos afirmados en la confianza. La promesa ya no es solo un texto, es una forma de vivir. Dios sigue guiando, enderezando y acompañando cada paso cuando confías en Él. ¿Qué nueva etapa podría comenzar ahora que eliges caminar sostenido por esta promesa eterna?